Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 13 hasta el 31. Como veíamos en los dos sermones anteriores, lo central en la vida del creyente es Cristo. Y lo central en la vida de la iglesia debe ser Cristo. Debe ser Jesucristo. Vimos la semana pasada que la solución a todos los problemas de la vida tiene un solo nombre: Jesucristo. La solución a cualquier problema de la vida es Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él y dejamos que Él se convierta en amo y Señor, entonces las circunstancias de nuestra vida ocupan el lugar que les corresponde. Empezamos a depender de sus planes en vez de nuestros planes. Empezamos a seguir o proseguir, como dijo el apóstol Pablo, sus metas en vez de nuestras metas. Cristo es la solución para los problemas de la iglesia hoy. Todas las personas tienen problemas. Las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque están hechas ¿de qué? ¿De material? No, la iglesia está compuesta por personas. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Corinto, la iglesia de Corinto, no era una iglesia diferente de la de cualquier iglesia de hoy. Tenían algunos problemitas. Mirá lo de Corinto. No, pero estas cosas que hacen. Habría que examinarnos un poquito más profundamente a nosotros como iglesia. Y realmente quizás podríamos decir, no podríamos decir nada de Corinto. En algunos aspectos capaz que no hacemos lo mismo, pero en otros tal vez sí. Las divisiones que veíamos el domingo pasado, causado por las preferencias entre los creyentes. La iglesia de Corinto era una iglesia grande. Entonces, se habían formado grupos. Veíamos el domingo pasado que había algunos que seguían a Apolos, otros que seguían a Pablo, otros que eran los espirituales, ¿no? No, yo soy de Cristo. Pero en realidad no eran espirituales, se hacían los espirituales. Todas estas divisiones entre los diferentes líderes de la congregación hacían que la iglesia se fragmentara, que la iglesia se dividiera. Cada uno de estos líderes, Pedro, Pablo, Apolos, tenía diferentes características. Y dentro de una congregación, a medida que la iglesia crece, van a encontrar que va apareciendo un liderazgo. Va apareciendo un liderazgo. Entonces, van a encontrar, párense los hombres. Todos los varones, vamos. Mayores de 18. Siéntese, usted todavía no. Tengo 17. Es un niño. Entonces, más o menos conocen a cada uno de los hermanos que están acá. ¿Todos tienen la misma personalidad? No. Sí, pueden sentarse, hermanos. Si en algún momento se transforman o empiezan a ocupar los lugares de liderazgo que Dios tiene para ustedes en esta iglesia, la forma en la que van a liderar la iglesia o la impronta que le van a poner a su liderazgo va a ser diferente. Ninguno va a hacer las cosas de la misma manera que otro. Yo fui formado por mi pastor, los que lo conocen, a Pastor Víctor Cervantes. Y no hago las cosas igual que él. Algunas cosas sí, en cuanto a doctrina, pero en práctica hay cosas que las hacemos diferentes. Él está pelado, yo no. Él está joven. No le digan nada. Los dos tenemos un estilo de liderazgo diferente, pero los dos tenemos posición de liderazgo dada por Dios. Ninguno es igual a otro.
pero todos hemos sido llamados a servir a Cristo. Estos problemas que encontrábamos en la iglesia se resumen en el versículo 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o Pedro, y yo de Cristo. Diferentes divisiones en la iglesia. Hermanos, ¿usted sabe que ya hoy en día tenemos divisiones en esta iglesia? Esa cara, sí, ya tenemos divisiones en la iglesia. En esta iglesia ya tenemos divisiones, por preferencias. Por ahí no se notan todavía. A ustedes no las notan. Pero yo sí las noto. Diferentes preferencias. O comentarios. No, porque fulano tal cosa. No, porque mengano tal otra. No, porque... Y somos menos de 30. Imagínense que un día llegamos a hacer 4 veces eso. Mucho más se va a notar. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que estar unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto es que estaban juntos, pero no estaban unánimes. ¿Cuál es el problema? Dice, versículo 13, mire, hasta el 31 vamos a leer. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Galo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo les está haciendo una exhortación en versículo 13 y les dice: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Si Cristo vive en nosotros, ¿Cristo puede estar dividido? ¿Qué es lo que causa las divisiones entre nosotros? Nosotros mismos, nuestra propia naturaleza egoísta, carnal, pecaminosa. Si nuestra mente, nuestro corazón está totalmente enfocado en Cristo, y Cristo es el centro de nuestra vida, dice el libro de Proverbios que la honra es pasar por alto la ofensa. No pegarle con el antebrazo en la cara, hermanos.
hermano sabe de qué estoy hablando. MBA, ¿no? ¿Me la hizo o se la voy a hacer peor? Eso hacen los incrédulos, hermano. Eso es lo que a la larga empieza a causar las divisiones. ¿Vos sabés? Ay, Susi, ¿no sabés lo que hizo la mujer? Es 9. Y causa división, porque las personas se dan cuenta cuando los otros hablan de uno. Porque se empiezan a hacer esa división. Cristo no está dividido, Cristo está en usted. ¿Cristo está en usted? ¿Cristo es el centro de su vida? Debería. ¿Cristo o la gloria de Dios es lo que mueve su vida? ¿Dar la gloria a Dios es lo que mueve su vida? ¿O darse la gloria a sí mismo es lo que mueve su vida? Todo el enfoque de nuestras vidas cambia cuando nuestra única meta es dar la gloria a Dios con mi vida. Si no, usted transcurre por esta vida. Pasa. Dios no solo quiere que usted pase por esta vida, Dios quiere que usted deje un legado. ¿Sabe lo que es un legado? Una herencia, como dijo el pastor Gary Ellison anoche. Una herencia. ¿A quién? A sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos se pierdan en el infierno? Depende de usted. ¿Usted quiere que sus hijos crezcan en el conocimiento de Dios? Que le enseñe la maestra de la escuela dominical y después que le predique el pastor. No, depende de usted. ¿Usted quiere que sus amigos, sus conocidos lleguen al conocimiento de Cristo? Depende de usted. ¿Usted quiere que tengamos una iglesia fuerte y unida, amorosa? Depende de usted. Cristo no está dividido. ¿En qué nombre fue bautizado usted? ¿En el nombre del pastor Sánchez? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo está diciéndoles a los corintios, miren, Cristo es el centro. Dice, Dios no me envió a bautizar. ¿Está mal que bauticemos? No. Jesucristo nos envió a hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. Pero el problema acá es que se estaba haciendo enfoque en el hombre y no en Cristo. Pablo dice, yo no bauticé a casi nadie, 2 o 3 bauticé. Bauticé a fulano, bauticé a mengano, a Crispo y a Gallo. ¿Les suena Gallo? ¿Sí? Tercera de Juan. Se lo nombra de nuevo a Gallo. Un hermano fiel. Un hermano fiel. Y dice a la familia de Estéfana. Y no sé si bauticé a alguien más. Pablo no se acordaba si había bautizado a alguien más. Lo que estaba diciendo Pablo es, no es tan importante a quién, cuántos bauticé. Tengo 70 bautismos en mi vida. Amén, gloria a Dios. Tengo 10 bautismos en mi vida. Muchas veces se escucha eso, ¿no? Gané a 10 personas para Cristo. Gané a 30 personas para Cristo. Es una competencia. A ver quién ganó más. Si ganaste a 1 para Cristo, amén, la gloria es para Dios. Si ganaste a 30, amén, la gloria es para Dios. ¿Qué gloria estamos buscando? Pablo dice en versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, es importante destacar que lo que está pasando en las iglesias, lo que está causando divisiones en las iglesias, y que puede llegar a causar divisiones en las iglesias, es el envanecimiento por tener conocimiento de la palabra. Que usted tenga mucho conocimiento de la palabra, y lo dijo muy claramente, me encantó lo que dijo el pastor Edison ayer. Tener conocimiento no necesariamente implica
ser sabio. Usted puede tener mucho conocimiento y aún así no tener sabiduría de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios no hizo a Pablo un siervo de Jesucristo. Al contrario, lo hizo un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe que usted se puede transformar en un perseguidor de la iglesia de Cristo por su envanecimiento? ¿Porque usted se cree que sabe más que los demás? El conocimiento de la palabra de Dios debería hacerlo humillarse y pensar en su hermano débil. No envanecerse delante de su hermano débil. La iglesia de Corinto estaba fraccionada porque estaba llena de creyentes inmaduros. ¿Dios quiere que permanezcamos como niños? No, Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Mire, dice ahí la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿De dónde saca sus fuerzas usted? ¿De dónde? De Dios. No los noto muy convencidos. Y algunos quiere decir que nuestras fuerzas o lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, no en la palabra de Dios. ¿En dónde está tu confianza? En tus fuerzas. En lo que vos podés hacer, en lo que vos podés lograr. ¿Sabe lo que Dios puede hacer con lo que usted está tratando de lograr por usted mismo? Desmenuzarlo. ¿Sabe lo que es desmenuzar algo? Hacerlo polvo. La gloria siempre es para Dios. Mi vida tiene que estar guiada en buscar la gloria de Dios. Dice Pablo, es locura a los que se pierden. Cuando uno habla con las personas de la cruz de Cristo y lo que hizo en la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, se te quedan mirando muchas veces, ¿no? No pueden entender. Es una locura. ¿Cómo una persona va a tener que morir para pagar el precio? Esta no era cualquier persona. No era cualquier persona. Pero a nosotros, ¿y lo que dice Pablo ahí? Pero a los que se salvan, ¿usted ha sido salvado por Jesucristo? No. Pero a los que se salvan, ¿es qué de Dios? Poder de Dios. Entonces, ¿por qué vive una vida débil? Porque le falta Biblia. ¿Por qué le falta confianza? Porque le falta Biblia. ¿Por qué le falta fe? Porque le falta Biblia. Pues escrito está, dice el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está diciéndoles, no importa el conocimiento del hombre. Y no me malentiendan. Es importante que aprendamos, nos capacitemos, estudiemos, pero eso no tiene que ser más importante que lo que la palabra de Dios dice. Siempre lo que la palabra de Dios dice está por sobre lo que el hombre dice. El hombre va a decir, y yo lo he escuchado decir muchas veces, después de esta no hay otra. Así que vamos a gozarla, vamos a vivirla, porque después de esta no hay otra. De hecho, anoche había algunos vecinos que estaban gozándola, por decirlo de alguna manera. ¿Ah?
Creo que hasta en la doble avenida se había escuchado la música, ¿no? ¿No, Lupe? ¿La escuchabas? Yo no la escuché. ¿No la escuchaste anoche? No. Bueno, porque la teníamos acá abajo, hermano. Unos vecinos de acá. Y se escuchaba como si lo tuviéramos adentro del departamento, ¿no? ¡Pum! 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 Estaban pasando bárbaro, ¿no? Pero su fin, ¿cuál es? Si no tienen a Cristo. El Seol, decía el hermano Dani cuando leía el libro de los Salmos esta mañana. Pásala bien, pásala bien. Dios dice otra cosa. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pienso en Romanos capítulo 1, cuando Pablo les dice a los romanos, toda la creación da testimonio de Dios, pero el hombre decidió dar crédito a las criaturas en lugar de al Creador. El hombre en su conocimiento, su sabiduría científica, y les puedo citar un montón de científicos, que negaron a Dios y que ahora han dejado de existir. ¿Les suena Stephen Hawking? ¿Sí? Genio de las matemáticas, un gran científico. A donde está ahora, está reconociendo que Dios existe. Y donde está ahora, no es en la presencia de Dios. Y de donde está ahora, nadie lo puede sacar. Luis Pasteur, ¿le suena Luis Pasteur? ¿Sí? ¿Le suena? Dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. La Biblia, hermanos, está llena de ciencia. Contrariamente a lo que el mundo dice. Pablo les está diciendo a los corintios, ¿saben que había en Corintios todo esto? La ciudad de Corinto era una ciudad en la que había mucho crecimiento, mucho conocimiento, de muchas culturas, muchas tendencias filosóficas, mucha influencia, mucha sabiduría humana, influencia de filósofos, influencia de pensadores. Pero ahora Pablo divide a la humanidad en dos grupos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bien, dos grupos étnicos, judíos y griegos, judíos y gentiles, judíos y no judíos. Cada uno representa un estilo de religión. Uno, señales del cielo. ¿Qué esperaban los judíos? A un Mesías reinante. Un Mesías que iba a venir, iba a arrasar con todo, y eso viene pronto. Eso viene pronto. Pero no esperaban a este Mesías sufriente, a este Mesías siervo. Ellos están esperando todavía al otro que va a venir, que es el mismo. Y los no judíos buscaban la sabiduría, el conocimiento, amaban la sabiduría. Los griegos amaban la sabiduría. No podían entender muchas veces las cuestiones religiosas. Para ellos era una tontera toda esa creencia. Las personas que tienen mucho conocimiento creen que es una tontera, es un cuento para chicos, es una excusa que buscan las personas para sentirse bien. Usted hable con personas incrédulas, ateas declaradas, y te van a decir estas cosas. No, eso es algo que las personas se inventan para sentirse bien, o para tener esperanza. Un hombre me dijo hace poco, es muy difícil vivir como yo. Ustedes por lo menos tienen esperanza. Yo no tengo ninguna esperanza. No la tiene porque no la quiere. Porque está
envanecido en su conocimiento. Los griegos amaban la sabiduría. Los judíos querían señales. ¿Qué les dijo Jesucristo? Miren, no les voy a dar ninguna señal, solamente la del profeta Jonás. Eso les dijo. No lo entendieron tampoco. No lo entendieron tampoco. Los griegos querían la sabiduría. El universo entero de sus vidas estaba centrado en el raciocinio, en racionalizar todas las cosas. Racionalizar todas las cosas. Todo debía ajustar a las normas de la razón. A las normas de la razón. Por eso cuando, miren, Pericles, Hexágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿han escuchado nombrar a estas personas? Grandes pensadores, grandes filósofos, marcaron el pensamiento del mundo griego, el mundo greco-romano, el mundo no judío. Uno sobre el raciocinio, otro sobre las señales. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Los que razonaban todo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute sobre los asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué se salvan las personas? ¿Porque entienden después de un profundo estudio de las Escrituras? No, porque les decimos que son pecadores, que si no se arrepienten de sus pecados, si no reconocen sus pecados, y no se arrepienten de sus pecados, y piden perdón a Dios por sus pecados, se van a ir al infierno. Es una locura lo que está diciendo este hombre. No tiene sentido lo que está diciendo este hombre. Pero es el evangelio que Dios nos mandó a predicar. El evangelio de que Cristo, que dio en la vida, que dio su vida en la cruz por nosotros, es el que da ese perdón de pecados. El único que da ese perdón de pecados. Ninguna buena obra, ninguna cosa buena que usted pueda hacer. Pero nosotros, dice Pablo, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, lo que les estoy diciendo. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. La palabra tropezadero en griego es escandalón. ¿Le suena la palabra escandalón? Es un escándalo. Viene a la palabra en latín, después escándalo. Algo como, no, ¿qué está diciendo este hombre? Eso está diciendo Pablo. Es escandaloso para los judíos. Me contaba Juli que vio un video que hay en internet de unos que están predicando el evangelio en Israel y los judíos los corren, ¿no? La gente en Israel los corre. Es escandaloso que alguien hable de Cristo para ellos. Está mal. Son una secta, sediciosos. Quieren corromper. Y para los gentiles, las personas que confían en su raciocinio, Cristo crucificado es una locura. ¿Cómo un hombre que se muere en la cruz y que resucita 3 días después va a cambiar mi vida? No tiene sentido. No tiene sentido. Pablo dice en versículo 24, para los más, o entonces, o pero, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Sí. Era un maestro de la ley, preparado por un maestro de maestros de la ley. Fariseo de fariseos, celoso de la ley. Perseguidor de la iglesia. ¿Y Pedro qué era? ¿Y Juan? ¿Y Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Algo sabía. La mayoría de los apóstoles, ¿qué eran? Médicos, científicos, personas comunes y corrientes. Lucas no era apóstol.
Personas comunes y corrientes. Lo vil y menospreciado, dice, escogió Dios. ¿Por qué? Porque dice, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, cualquier conocimiento humano, a la altura o a la medida del conocimiento de Dios, es nada. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cualquier fuerza que el hombre pueda creer que tiene, salimos al espacio. Oh, tenemos una estación espacial. Dios hace siglos que está. Él creó el espacio. ¿Entienden la diferencia? Logramos, hay algunos que dicen, algún día vamos a habitar la luna. Dios creó la luna. Él habita todas las cosas. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted no tiene que tener conocimiento? No. ¿Quiere decir esto? ¿Que usted no tiene que ocupar un cargo de poder si es que lo tiene que ocupar? No. Esto tiene que ver con lo que Dios está queriendo decir a través de Pablo, es que no se envanezca por su conocimiento, que no confíe en sus fuerzas, que no confíe en una posición social. No os hagáis muchos de vosotros nobles. No, yo soy de buena familia. Yo soy de los Pérez García, puesto mercado, 4 apellidos. No, yo tengo un solo. No importa tu posición, no importa tu conocimiento, no importa tus fuerzas, lo que importa es a quién Dios escoge. Es a quien Dios escoge. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pescadores, un cobrador de impuestos. Tenían re buena fama los cobradores de impuestos, ¿no? No, pésima fama. Personas del vulgo, como decían, ¿de dónde tienen estas letras? Si son personas del vulgo, ¿de dónde tienen este conocimiento de Dios? Lo vil y menospreciado escogió. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Pablo empieza diciendo, yo podría jactarme. Porque miren, yo me sé el Antiguo Testamento de atrás para adelante. Me lo sé perfecto. Tengo todo este conocimiento. Y ustedes, ignorantes, no saben nada. Me necesitan a mí. ¿Eso te dice Pablo? No. Dice todo lo contrario. Dice, todo lo que yo sabía, todo lo que yo conocía, lo he estimado como pérdida, dice. ¿Quiere decir que no tiene que estudiar la Biblia? No. Estudie la Biblia. Va a conocer al Dios al que usted ama, al que usted sirve, al que usted sigue. Si es que le ama, si es que le sirve, si es que le sigue. Pablo dice que nadie se jacte en la presencia de Dios. Ay Dios, mirá qué bien lo que dice. Mirá qué linda iglesia que levanté para vos en Unquillo. Y después levanté a este hermano pastor, y a este hermano pastor, y a este hermano pastor, y a aquel hermano pastor. Y comencé tantas iglesias para vos, Dios. Soy tan buen siervo tuyo que me merezco que me des por lo menos 4 o 5 coronas, Dios. Soy un gran siervo tuyo, me lo merezco, Señor. Mirá cuántos hermanos enseñé, cuántas hermanas se capacitaron a través del ministerio de mi esposa. ¿Por qué mi esposa? Porque ella hacía lo que hacía, porque yo le enseñaba. Mirá qué buen siervo que soy.
Reconoceme, Dios. ¿Saben que nosotros tenemos esa actitud muchas veces en nuestra vida? Qué espirituales. Mire, yo no soy más espiritual que ninguno de ustedes. Soy tan débil como cualquiera de ustedes. Nadie se jacta en la presencia de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús por Él. Estoy predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, alcanzando a las personas con el Evangelio por Él. Estoy vivo en este mundo con el privilegio de servir a Dios por Él. Tengo un plato de comida en mi mesa por Él. No piense ni por un segundo que nada de lo que usted tiene es porque usted lo logró. Usted lo consiguió porque Dios quiso dárselo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cualquier conocimiento de la palabra de Dios lo tiene porque Dios se lo da. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Es lo que Jesucristo dijo. Él os guiará a toda verdad. Usted ha sido declarado santo y justo, justificado delante de Dios por Cristo. Como veíamos en la primera hora, ha sido declarado santo o apartado para Dios en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es quien redimió, pagó por completo el precio de todos sus pecados. Entonces, todo gira centralmente en la persona de Cristo. Y termina Pablo diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿A quién estás dando la gloria con tu vida? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿A quién estoy glorificando con mi vida? ¿Busco dar la gloria a Dios? ¿O busco darme la gloria a mí mismo? Que los demás vean, qué buen pastor que es el pastor Sánchez. Los pastores saben, miren, les voy a contar un secreto, pero no lo cuenten nadie. De pastores. Los pastores, cuando nos juntamos entre pastores, a veces, voy a contar bajito así, un chisme. ¿Saben qué hacemos los pastores? No, porque tanto, y empezamos sacamos, ¿no? Números. Mira todos los números, y yo estoy acá. Y en la iglesia tenemos como 40. Y en la iglesia tenemos como 60. Y contarnos los vecinos del barrio que sigue. Después yo veo las fotos, y en la foto hay 5 en la reunión. ¿Dónde están los otros 40? Se olvidan muchas veces. Y en nosotros, eso pasa. ¿Por qué? ¿Los pastores son más espirituales que ustedes? No, son seres humanos igual que ustedes. Se equivocan. Pero tienen presiones muchas veces, sobre todo los misioneros. ¿Ustedes oran por los misioneros? ¿Quién ora por los misioneros? ¿Saben que tenemos 5 misioneros en la iglesia? ¿Por qué no ora por ellos? ¿Por qué? ¿Saben que reciben más ataques que cualquier otra persona? Más el que se gloríese en el Señor. Yo dejé de contar cuántas personas vienen a la iglesia. ¿Cómo te va en la iglesia, pastor? Lindo, estamos alcanzando a las personas con el Evangelio, estamos tratando de llevar adelante estudios bíblicos, la construcción, estamos enseñando este material, les comparto otras cosas. Dejé de contar los números, dejé de preocuparme por los números. ¿Sabe por qué? Porque así seamos 20 o 500, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios.
capítulo 1 de Corintios, el centro de todo el capítulo es Jesucristo y la supremacía de Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Le hago una pregunta a la iglesia. ¿Ustedes tienen miedo que la iglesia crezca? ¿Les da temor que esto se llene? Bien. Y entonces, hermanos, les animo a servir a Cristo para que las personas lleguen al conocimiento de Cristo y esto se llene. ¿Para qué? Para que podamos decir, miren, tenemos una iglesia de 150 y no entramos. No, porque esas personas se van al infierno si usted no les habla, si usted no les testifica. Yo no puedo testificar a todos los que ustedes conocen. Si pudiera lo haría. Si pudiera lo haría. Hago todo lo posible por alcanzar a mis compañeros de trabajo y jamás me caigo. Y jamás me caigo. ¿Y usted? A sus vecinos, a sus conocidos, carniceros, verduleros. Las personas se van al infierno, hermanos, porque no conocen a Jesucristo. Es nuestra responsabilidad predicarles la locura de la cruz. Para que Dios mismo los salve. Vamos a orar. Padre, te doy infinitas gracias por tu palabra, Señor, que nos redarguye, nos muestra nuestros errores, Padre, nos muestra nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza egoísta. Señor, te ruego, Señor, que obres por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, moviéndonos a hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que nuestra única meta sea darte la gloria a vos, querido Dios. Padre amado, te pido que nos des un corazón sensible por las almas que se pierden, Señor. Que entendamos el poder tan grande que tenemos, que vos nos has dado por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, para predicar el Evangelio. Padre, que no nos callemos. Padre, que hablemos de Cristo. Padre, que testifiquemos. Padre, que seamos sabios en aprovechar bien el tiempo de nuestras vidas para alcanzar a los demás con el Evangelio de la salvación. Te ruego por cada uno de mis hermanos y por esta tu iglesia, para que sea una iglesia que en todo busca darte la gloria a vos y que te muestra amor y servicio a cada instante. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.